El Señor les bendiga, mi hermano, mi amigo, persona que escucha. Les saludo en el amor del Señor en esta tarde. Un día sábado más que el Señor nos da la oportunidad de seguir hablando de su palabra, de seguir haciendo lo que Él nos manda hacer, ¿cierto? Tal vez no somos expertos, no somos personas muy conocedoras, muy expertas en la Biblia, pero somos personas que creemos en el Señor, somos personas que hemos sido perdonados, transformados por nuestro Padre, amén, y Él nos manda a hablar de su palabra, de advertirle al mundo, ¿cierto?, que hay un Cristo, decirle que hay un Cristo vivo, un Cristo que murió por nosotros en esa cruz del Calvario y que Él es un Dios vivo, amén, no es un Dios muerto. Él está en todo lugar, como siempre digo, todo lo ve, todo lo oye, un Dios omnisciente, omnipresente, un Dios todopoderoso, amén. Así que el Señor me da un día más de oportunidad para hablar de su palabra, amén. Y yo estaba meditando en esta palabra donde está en Romanos 5:8. Bueno, leo esta porción de la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, cuando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Miren lo que dice aquí, que por Él nosotros vamos a ser... seremos salvos de la ira, porque es lo que le explicaba el sábado pasado, ¿cierto? El Señor viene, pero ya no viene con ese amor que ha derramado por siglos en el mundo, ya no viene con ese amor, viene con su ira, ¿cierto? Porque el hombre no ha querido doblegar su orgullo, no ha querido reconocer que ha fallado delante de Dios, ¿cierto? Que ha fallado delante del Padre, ¿cierto? Si usted se va a Romanos 5:12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y fíjese lo que dice ahí, ¿cierto? Dice: así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿cierto? Está claro eso, ¿cierto? Y si usted se va a Romanos 6, dice, en el título de la palabra dice: muertos al pecado. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él, aún en él? Miren la pregunta que hace acá, ¿cierto? Si hemos sido muertos al pecado, el Señor nos tomó por su gracia, llegó a nuestras vidas, ¿cierto? Porque dice que por gracia somos salvos, no porque nosotros seamos los mejores o tengamos privilegios, ¿cierto? Nosotros somos salvos por gracia. Entonces acá dice: ¿cómo viviremos aún en el pecado? Si dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Qué hermosa palabra, ¿cierto? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Qué hermoso, ¿cierto? Dice que Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Qué hermosa esta palabra, y muchos dirán: ¿cómo vida nueva? Porque
muchos no conocen al Señor, ¿cierto? Muchos están en el mundo y no han tenido ese encuentro con el Padre, ¿cierto? Pero el Señor hace que uno hable de estas cosas para que muchos lleguen a su presencia, ¿cierto? Para que ellos lleguen un día a conocer su presencia, a conocer su Espíritu Santo, a conocer este Padre maravilloso que a nosotros nos sacó del pecado, ¿cierto? Dice, porque aquí está claro cuando dice muertos al pecado, Él nos sacó de ese pecado, ¿cierto? En que vivíamos, dice que estábamos muertos en delito y en pecado. Y si retrocedemos atrás, acá donde dice en Romanos 5, 3, 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, tiempo pasado, ¿cierto? Pecaron. No dice por cuanto todos pecamos. Es diferente la palabra, ¿cierto? Pecamos a pecaron. Porque nosotros pecábamos, pero cuando llegó Cristo a nuestras vidas, Él nos hizo una nueva criatura, ¿cierto? Aquí dice, así también nosotros andemos en vida nueva, como Él quiere que nosotros andemos, ¿cierto? Él dice que nosotros tenemos que llegar a ser varón perfecto y que tenemos que, dice, en otra palabra dice, sed santos porque yo soy santo. No dice sed santo, o esfuércense por ser santos porque yo soy santo, dice sed santos. Es una orden del Padre donde dice que nosotros tenemos que ser santos. Entonces no es algo que uno, es que yo quiero o voy a ver si voy a hacerlo, no. Y como les decía el otro día, no es andar con alas y como alas de ángeles, no. Es ser santo, es ser apartado para el Señor, ¿cierto? Él cuando llegó a nuestras vidas nos apartó. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahora? Nos apartamos de las cosas que a Dios no le agradan, ¿cierto? Nos apartamos de las cosas que al Señor no le agradan que nosotros hagamos, ¿cierto? Por ser, como le decía el otro día, el chisme, la habladuría, la murmuración, porque ya no le puedo decir, porque el que robaba dice ya no robe más, ¿cierto? Nosotros ya eso no está, eso en nosotros, ¿cierto? El que robe no robe más, hay tantos pecados, ¿cierto? Que el pecado es uno solo. Ya, si yo hablo de una persona y hablo mal de esa persona y le murmuro sobre esa persona, yo puedo estar matándola espiritualmente, ¿cierto? Matar su testimonio, ¿cierto? Y si muchas veces la gente habla y las cosas no son así. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Por eso el Señor dice que andemos en vida nueva, que esas cosas ya no estén en nuestra vida, ¿cierto? Y nosotros, los tiempos libres de nosotros ahora ya no son para andar murmurando o andar en cosas que no nos conviene tampoco a nosotros, porque eso nos daña nuestra vida espiritual, ¿cierto? Nos daña la vida espiritual nuestra y la de los que nos rodean. Amén. Entonces el Señor eso quiere apartarnos de todas esas cosas para que podamos andar como Él dice, en santidad, ¿cierto? Apartados de todas esas cosas del mundo. Si bien, ¿cierto? Como digo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El Señor ya nos sacó, nos trasladó, ¿cierto? De las tinieblas a la luz admirable del Señor. Entonces nosotros tenemos que apartarnos de esas cosas, ¿cierto? Ser un ejemplo en donde nosotros vivamos, ¿cierto? Tenemos que tener un buen testimonio para que cuando las personas ya vengan a Cristo, porque ellos van a llegar, algún día van a llegar. Entonces cuando ellos lleguen a Cristo, para que uno pueda ahí darle una palabra, ayudarlo, ¿cierto? Ayudarlo y enseñarle la palabra, ¿cierto? Lo poco o nada que uno pueda saber, lo pueda explicar, ¿cierto? Enseñárselo a uno que viene nuevito, ¿cierto? Pero si tenemos un mal testimonio, si damos mal testimonio a los demás, irán a venir a nuestra vida para que nosotros los ayudemos, ¿no? No van a venir, entonces, por eso el Señor quiere que nosotros seamos apartados, ¿cierto? En la mañana estábamos predicando, ¿cierto? En la calle y hablaba yo de la vasija, ¿cierto? Como el Señor a nosotros nos va moldeando como una vasija, ¿cierto? Y Él usó el barro, ¿cierto? Para hacer eso, porque si usaba otra cosa, a lo mejor no hubiese podido hacerlo, aunque Dios es todopoderoso, ¿cierto? Pero el barro es como manejable, ¿cierto?
usted lo junta y ahí lo va, es como algo que se puede manejar. Así cuando el Señor nosotros nos moldea, ¿cierto? Nos moldea, y a veces está el ser humano es como tan soberbio, ¿cierto? El Señor a uno nos da dos caminos a elegir, ¿cierto? El camino ancho y el camino angosto. Y siempre uno se va a ir por el camino mejor, ¿cierto? O sea, el camino más ancho, ¿cierto? El que uno lo ve bonito las cosas del mundo se ven tan bonitas, ¿cierto? Pero al final es destrucción para la vida del ser humano, ¿cierto? Y no escogemos el camino angosto. Entonces nos vamos por el otro camino, ¿cierto? Porque en el mundo uno está con esa soberbia, ¿cierto? Esa altivez que no nada con Dios, ¿cierto? Y si cree en Dios, cree a su manera, ¿cierto? Pero no es a la manera de nosotros, es la manera de Dios, ¿cierto? Pero eso uno no lo sabe. Entonces, ¿qué pasa? Uno se va por el otro camino, porque siempre está esa soberbia, la altivez del ser humano, ¿cierto? La arrogancia, el que nunca vaya a necesitar nada de Dios, a lo mejor nunca vaya a necesitar nada de nadie. Entonces, yo me voy por ese camino y hago mi vida como yo quiero. Pero ahí está cuando el Señor, el gran amor del Señor, cuando dice, por cuanto dice que Él viene y nos quiere apartado, ¿cierto? Nos quiere apartado porque dice que Él viene a salvarnos de la ira que viene venidera. Entonces, ¿qué pasa cuando uno está con esa soberbia, esa altivez? El Señor, es tanto el amor del Señor al ser humano que ¿qué hace? Quebranta, esa vasija la quebranta, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros hemos estado así como en el suelo, ¿cierto? Quebrantados. Pero eso no es que el Señor sea un Dios malo, al contrario, porque Él es bueno, hace eso. Nos quebranta, ¿cierto? Para que nosotros reaccionemos y podemos darnos cuenta de que necesitamos del Señor, necesitamos de la ayuda de Dios en todo momento. Nos levantamos necesitando la presencia del Señor, ¿cierto? Cuando uno ya conoce al Señor, sabe que sin el Señor nada somos. Entonces, pero en el mundo no, porque uno está con esa altivez, como digo, esa arrogancia, entonces no vemos esas cosas. Y muchas veces le echamos la culpa al Señor por las cosas que nos pasan a nosotros. Cuando no es así, las cosas que nos pasan son por nuestra soberbia, ¿cierto? Por no querer obedecer las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque no queremos compromiso con el Señor, ¿cierto? No queremos equivocadamente, decimos no, porque yo tengo que hacer esto, hacer este otro, ni yo no lo voy a hacer. O sea, el no querer cambiar, ¿cierto? Yo tengo, supóngase que yo era buena para el cigarro, ¿no? Que yo no voy a poder dejar de fumar, yo no quiero dejar de fumar, no voy a ir por ese lado, no voy a ir para allá. O no quiero dejar de tomar el alcohol, ¿cierto? Las fiestas, que esas cosas que son tan llamativas para el ser humano, ¿cierto? Entonces, como uno dice, no, yo no quiero nada con eso porque te hacen dejar esto, dejar esto otro, y no es así porque no es uno el que deja las cosas, el Señor, el Espíritu Santo, el que va sacando todas esas cosas, pero como uno no entiende, como uno no ha tenido ese encuentro con el Señor, empieza a decir, no, que yo no quiero nada con ellos porque ellos te obligan a hacer esto o lo otro. Pero no es así, pero uno no entiende esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que uno se va por ese lado, ¿cierto? Por el lado contrario a lo del Señor. ¿Y qué trae ese lado? Nos trae puras desgracias, ¿cierto? Puro tormento, puro quebranto, es puro dolor. En cambio acá, cuando ya conocemos al Señor, sabemos que aquí está la vida, como Él dice. Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso Él dejó estipulada esa palabra, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Y qué hay en el otro camino? Falsedad, ¿cierto? Cosas que nosotros no debemos seguir, pero como estamos con esa la venda en los ojos, no podemos hacer nada, ¿cierto? Entonces, yo les traía esta porción de la palabra para que la mediten esas cosas, porque, como les decía, el amor del Señor es tan grande que Él tiene que quebrantarnos para que nos volvamos a Él, porque de una u otra manera el Señor va a hacer que nosotros, sobre todo si somos personas que estamos, que ya fuimos destinados, ¿cierto? Fuimos predestinados para Él, entonces con mayor razón Él lo va a hacer, ¿cierto? Cuando uno está con toda esa altivez, esa soberbia, Él nos quebranta, así como la vasija, ¿cierto?
¿Y qué pasa? Ahí nosotros ahí recurrimos al Padre, ¿cierto? Ahí nos damos cuenta que el Señor está ahí, que no está moldeando nuestra vida, ¿cierto? Porque Él quiere que nosotros, quiere guardarnos a nosotros, ¿cierto? Quiere evitarnos ese dolor que viene para la tierra, ¿cierto? Porque viene mucho dolor y quebranto, ¿cierto? Y Él nos quiere evitar ese dolor, quiere guardarnos, quiere guardar a sus hijos, ¿cierto? Dice que Él nos va a esconder en el día malo. Entonces, por eso Él trata de que nosotros, como dice acá, estemos muertos al pecado, ¿cierto? Moramos al pecado, ya no queremos saber nada de esas cosas. No sé usted si está en los caminos, pero yo no quiero nada con el mundo. No quiero nada con el mundo, yo nunca volvería atrás, nunca. Porque muchos dicen, el que esté firme, mire que no caiga. Pero la verdad, yo prefiero aferrarme a Dios, prefiero aferrarme a la palabra del Señor y no nunca volver atrás, porque esa vida, yo de verdad fue una vida horrible, y ahora la vida en Cristo es maravillosa. Es maravillosa porque aunque usted tenga problemas, tenga muchas dificultades, tenga pruebas, tenga lo que tenga, el Señor siempre le va a poner esa paz en el corazón y usted va a estar en paz. Usted va a estar en la presencia del Señor. O sea, ¿lloramos? Sí, lloramos. Lloramos delante de la presencia del Señor, sí, porque hay cosas que pasan en nuestra vida, ¿cierto? Y uno también, porque uno es ser humano, ¿cierto? Uno no es de fierro, es un ser humano. Pero entonces, cuando nosotros tenemos problemas, lloramos, pero lloramos en las plantas de Jesucristo, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando nosotros nos desahogamos con Él en la presencia del Señor? Él nos vuelve a dar levantar, ¿cierto? Nos da esa fuerza y nos da esa valentía de seguir adelante, ¿cierto? Y nos pone esa paz en el corazón, esa paz que solo viene de Él, porque el mundo no le da paz a usted, le da quebranto y dolor. En cambio, el Señor, esa paz es una paz que no se compra con dinero, que no se compra con nada. Yo no cambiaría esa paz que me da el Señor por cosas del mundo. Por eso yo le traigo esta palabra y quería explicarle eso de que dice en Romanos 5:12, porque está claro lo que dice aquí, ¿cierto? Y se lo voy a volver a leer, porque dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Qué maravilloso esta palabra, porque muchos dicen al revés, por cuanto todos pecamos. No, dice por cuanto todos pecaron. Tiempo pasado, ¿cierto? El Señor viene a nuestra vida y transforma eso, ¿cierto? Transforma todo lo malo, lo transforma en bueno, nos trae a este otro lado, ¿cierto? Entonces, es tiempo pasado. La vida que nosotros ahora tenemos que tener es una vida santa, como dice el Señor, ¿cierto? Y como lo digo, no es andar con alas de santo, sino que es ser apartado. Apartarnos de las cosas que no le agradan al Señor y que a nosotros no nos hace bien. Porque como el pueblo de Israel, ¿cierto? El Señor lo hubiese sacado de la esclavitud, ¿cuánto? En muy poco tiempo, pero ¿cuántos años tuvieron? 40 años, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque murmuraron en el camino, porque estaban con la rebeldía, ¿cierto? Como todos nosotros hemos estado. Entonces, ¿por qué estuvieron 40 años? Por eso, porque desobedecieron al Señor, ¿cierto? No obedecían al Señor, hicieron muchas cosas ellos. Entonces, estuvieron 40 años. Y yo creo que ningún hijo de Dios, ¿cierto? Ningún hijo de Dios que conoce al Señor, que conoce la palabra, va a querer estar muchos años en esa prueba, muchos años esperando un milagro del Señor, ¿cierto? Porque todos tenemos una petición delante del Señor. Todos tenemos una petición, no sé, economía, hijos, casa, el cuerpo, sanidad, tantas cosas que uno tiene peticiones, ¿cierto? Y no sé usted, pero yo no quiero estar muchos años esperando que pase un milagro en mi vida. Yo quiero que todo se dé y quiero que el Señor me dé esa vida para poder ver las promesas que Él me ha hecho, verlas con mis ojos. Eso le pido al Señor. Pero ¿cuándo voy a conseguir eso? ¿Cuándo el Señor me va a hacer eso? Cuando yo le obedezca, ¿cierto? Cuando yo obedezca su palabra y cuando yo ande como Él quiere que ande, como dice. Guardarnos para Él, ¿cierto? Guardarnos para Él, para que podamos nosotros sentarnos en un lugar o pararnos en un lugar y hablar del Señor, ¿cierto? Con nuestra frente en alto, ¿cierto?
con nuestra frente en alto para hablar de la palabra de Dios, porque yo no puedo hablar de la palabra de Dios si yo ando en desobediencia, ¿cierto? Si yo ando haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Entonces yo le dejo esta palabra en esta tarde y le doy gracias al Señor porque es algo corto, pero es la palabra del Señor que muchos no saben, no conocen la palabra del Señor, ¿cierto? Porque muchos no leen la Biblia, ¿cierto? No leen la Biblia. Entonces uno va leyendo y va entendiendo tantas cosas de la palabra del Señor y uno dice, si hubiese leído antes la palabra, si hubiese leído antes la Biblia, qué diferente habría sido nuestra vida, ¿cierto? Pero el Señor le plació que fuera ahora, ¿cierto? Le plació que fuera en este momento. Entonces, si Él, nada es en vano, ¿cierto? Todo lo que hacemos para el Señor lo ve. Entonces yo le dejo esta palabra en esta tarde y me despido de usted con muchas bendiciones en su vida, amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor pueda hacerle entender la palabra, que pueda usted leerla y entenderla y va a ver qué maravilloso es nuestro Padre, qué maravilloso es cuando nosotros le obedecemos a Él. Entonces le dejo esta palabra y tal vez el sábado pueda hablar otro poquito de la porción de la palabra, ¿cierto? Para que usted conozca al Señor, conozca la palabra y conozca que tenemos un Dios grande y un Dios poderoso que nos guarda de todo mal, que nos guarda de todo mal y que nos va a guardar en este día malo, como dice la palabra. Porque no podemos tapar el sol con un dedo, como se dice, ¿cierto? Porque vienen muchas cosas malas a la tierra, ¿cierto? Entonces el Señor nos está hablando para que muchos que no lo conocen se vuelvan a Él, que muchos que no conocen al Señor se arrepientan de su mal caminar, ¿cierto? Se arrepientan de sus pecados, porque nadie puede decir que está en el mundo y no peca, nadie puede decir eso. Entonces Él quiere que su pueblo se arrepienta, ¿cierto? Cuando dice, si mi pueblo se humillare y se volvieren de sus malos caminos, esa palabra, ¿cierto? Él quiere que su pueblo se humille ante Él, ¿cierto? Que le pida perdón porque todos han fallado. Y Él pide que nosotros seamos humildes ante su presencia, ¿cierto? Y reconozcamos que hemos hecho mal, que reconozcamos que muchas veces nos equivocamos, ¿cierto? Entonces eso es lo que quiere el Señor, que se arrepienta, el ser humano se arrepienta, que se vuelva a Él, para poder librarlo del día de la ira, ¿cierto? Librarnos ese día que viene con toda su ira el Señor. Él quiere librarnos y quiere que la salvación para el ser humano, ¿cierto? Porque no murió en esa cruz por morir, ¿cierto? Fue por algo tremendo que viene, ¿cierto? Para nuestras vidas, porque sin salvación, imagínese el lugar que uno va. Entonces tampoco uno viene al Señor por miedo, ¿cierto? Porque uno llega al Señor porque lo ama, ¿cierto? Ama al Señor, ama su palabra, porque dice que me ama, mi palabra guardará, y si usted le ama va a guardar su palabra. Si usted le ama va a hacer lo que él le está pidiendo, ¿cierto? Pero por amor, no por obligación. Por amor, porque el Señor sabe quienes le aman a Él. Él sabe quienes aman su palabra, quienes lo aman a Él. Él sabe quienes lo esperan con ese corazón ansioso de saber quién es. Porque sé, yo siempre digo, quiero saber a quien amo tanto sin haber visto nunca. Siempre lo digo, quiero ver a ese ser tan maravilloso que transformó nuestra vida, que transformó nuestra tristeza, todas esas cosas. Quiero saber quién, quiero verlo, quiero ver a ese ser tan maravilloso que amo tanto, que yo me acuesto con Él, me levanto con Él y ando todo el día con el Señor en mi mente, orando, clamando y ando cantando en mi trabajo, porque soy feliz con Él, soy feliz con mi Cristo. Entonces, en todos lados yo ando con mi Señor en mi corazón. Yo ando en el supermercado, ando con mi Señor aquí. Y hablo con Él y de repente hablo andando en la calle y vengo hablando con el Señor. Hay gente que me ve hablando y dirán, esta está loca porque está hablando sola. Pero vengo hablando con mi Padre. Entonces quiero ver a ese ser maravilloso que cambió mi corazón, que cambió todo, que cambió mi vida entera, cambió mi lamento, como dice, en baile. Quiero conocerlo, quiero que llegue ese día y poder verlo y poder abrazarlo y llorar en sus brazos y decirle gracias, Señor, por todo lo que hiciste, por lo que me guardaste, por lo que
me libraste a mis padres, porque mis padres se fueron con Cristo. Entonces estoy agradecida de Él, agradecida porque ellos no sufrieron cuando se fueron. Ellos se fueron y se fueron con el Señor en su boca. Entonces, ¿cómo no voy a agradecer al Señor esas cosas? Y tengo un hermano, tengo 3 hermanos, que yo sé también que ellos van a llegar, amén. Ellos van a llegar porque es la promesa de mi Padre, ¿cierto? Entonces, por eso también uno lucha y ora por ellos, ¿cierto? Ora para que ellos lleguen a los caminos, ¿cierto? Uno tiene familia, tiene primos, tanta familia, ¿cierto? Y aunque uno no los vea, pero uno está orando por ellos, clamando para que el Señor tenga misericordia de ellos, ¿cierto? Tengo muchos primos. Entonces, uno tiene que hablar las cosas para que ellos sepan, ¿cierto? Para que ellos conozcan a este Dios maravilloso y que sepan que el Señor está dando esa oportunidad, ¿cierto? Cada día que uno abre los ojos es una oportunidad más para nosotros, para poder hacer las cosas bien. Como les decía, el sábado es un año nuevo, empezar todo nuevo, ¿cierto? Olvidar las cosas malas que uno hizo y empezar todo de nuevo, ¿cierto? Para que el Señor obre en nuestras vidas, ¿cierto? Para que el Señor vaya cumpliendo sus promesas que nos ha hecho a todos, porque a todos nos hace promesas, ¿cierto? Entonces les dejo esta palabra para que ustedes mediten esas cosas, para que usted las medite y pueda llegar al conocimiento del Señor, ¿cierto? Para que pueda ver este Dios grande, maravilloso y que aún sigue haciendo milagros, que aún sigue restaurando vidas y que aún sigue liberando personas, que aún sigue sanando personas. Ese Cristo vivo está vivo y está en todo lugar. Así que les dejo esta palabra para que usted la medite y vea que hay un Dios poderoso, un Dios que nos ama. Así que lo bendigo en el nombre de Jesús y ahí nos vemos otro sábado. Gracias. Bendiciones.